¿Cómo están, amigos? Hoy el tema es estudio de suelos. El estudio de suelos es importante porque nos determina la resistencia del suelo, o el estudio geotécnico, o sea que es la mecánica de los suelos. Nos permite conocer las propiedades físicas y las propiedades mecánicas del suelo y también su composición estratigráfica, o sea, las capas o los estratos de las diferentes características que componen el fondo, que componen las capas del suelo, y además también las capas freáticas, si lo hay en el terreno de estudio. Las normas, dependiendo del sector, establecen las alturas que podemos tener en la zona. O sea, nosotros tenemos un terreno y de acuerdo a la zona podemos construir cierta cantidad de pisos. Para complementar este tema, les recomiendo que vean el video o los videos de la lista de reproducción, temas relacionados con suelos topográficos de este mismo canal. El encargado de hacer los estudios de suelos es el ingeniero de suelos. El estudio de suelos nos da las características físicas y mecánicas del suelo, o sea, la composición de los suelos, las capas profundas que están en el suelo, y nos recomienda el tipo de cimentación que necesitemos de acuerdo a nuestras necesidades para nuestra edificación, teniendo en cuenta el peso que va a soportar el suelo. El estudio de suelos tiene tres aspectos muy importantes, que son: uno, el trabajo de campo. El trabajo de campo se refiere al trabajo que realizamos cuando llegamos al sitio, al lote donde se va a hacer el proyecto. Se hacen unas perforaciones y se sacan las muestras. Dos, pruebas de laboratorio. Las pruebas de laboratorio ya nos llega lo que hemos hecho, el trabajo que hemos hecho de campo, las muestras que hemos sacado en el lote, lo llevamos al laboratorio y las analizan. Le hacen el estudio de acuerdo a las diferentes capas del terreno. Y tres, recomendaciones. De acuerdo a ese estudio que se hizo en el laboratorio, de acuerdo a los resultados, entonces el ingeniero de suelos va a hacer unas recomendaciones de la forma, la manera y cómo vamos a construir nuestra cimentación. Para hacer el estudio de suelos, el ingeniero de suelos también hace unas perforaciones en el suelo del terreno a cierta distancia. Ya lo vamos a ver. Hace unas perforaciones necesarias y saca unas capas de acuerdo a cómo esté nuestro suelo. Saca las capas de muestra y las lleva al laboratorio y allá las estudian, y de acuerdo a eso nos hacen unas recomendaciones. En el estudio de suelos teníamos el primero, trabajo de campo. El trabajo de campo se divide en sondeo y toma de muestras. El sondeo
es una extracción de muestras, del terreno. Hay dos formas de extraer las muestras. Una que se llama penetración estática y otra la penetración de rotación. La penetración estática es para suelos más blandos, como suelos arcillosos o limosos o arenosos. En cambio, la penetración de rotación es para suelos más duros, muy fuertes, o sea, para capas portantes, como las rocas, cuando se llega a las rocas, o de pronto suelos de alta potencia. En la toma de muestras, nosotros tenemos la cantidad de perforaciones. La cantidad de perforaciones que hagamos en el suelo depende de la extensión del terreno y de la extensión también del proyecto. Y la profundidad en que vamos a hacer los sondeos o las perforaciones, eso depende de la capacidad portante que tengamos, o sea, de lo que vayamos a aportar, ¿sí? Del peso del edificio. Entonces necesitamos que sea más profundo o menos profundo, o de pronto las capas portantes son bien profundas o de pronto están más en la superficie, entonces no tenemos que perforar tanto. En cuanto a las pruebas de laboratorio, tenemos 7 puntos. La granulometría se refiere al contenido de grano y de materia orgánica también, y la relación que hay entre vacíos. La compresión son ensayos consolidados lenta y rápida. La expansión también son ensayos de expansión libre o controlada. La densidad es la relación unitaria entre peso y volumen. Es la relación entre peso y volumen. Y la humedad es el contenido de humedad natural que tenemos. Lo realizan a nivel de porcentaje, la cantidad de agua respecto al peso. Los límites es el contenido máximo y mínimo también, para determinar los límites entre el estado líquido y plástico y entre el estado plástico y sólido. Y la resistencia al corte son unos ensayos especiales que hacen los ingenieros del suelo, ensayos de compresión y otros. El ingeniero de suelos, después de realizar todos los estudios, entonces nos va a hacer unas recomendaciones para la mejor forma de hacer nuestra cimentación de la edificación, que sea una mejor manera desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista económico, de seguridad, antisísmico, que sea rápido de construir. En cuanto a la descripción, porque las recomendaciones tenemos 4 o 6 puntos, y el primero es la descripción. La descripción se refiere a la composición, a la distribución, a la clase de cimentación, o a la clase de terreno que tenemos para la cimentación. Los perfiles se refiere al registro de las perforaciones, o sea, de los análisis que tenemos en las perforaciones que se hicieron, o sea, los puntos, en cada punto que se realizó los estudios, las capas y los tipos de suelos, o el nivel freático también,
de acuerdo a si lo hay o no lo hay. Los tipos de cimentación se refiere a los estratos, ya sean portantes o no, la capacidad portante que tiene el suelo, los asentamientos, los tipos de excavación que nos recomienda el ingeniero de suelos, los cortes o de pronto taludes que haya que hacer, o si hay que hacer rellenos, o de pronto muros ya sea de contención, y los tipos de construcción o la manera de construir la cimentación. Entonces ahí es donde nos va a recomendar el ingeniero de suelos si necesitamos hacer unas submuraciones, unos niveles de agua, tenerlos en cuenta, bombeos, de pronto filtros, drenajes que habría que hacer si es necesario, cortes, taludes, rellenos también.